Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas, un programa lleno de algunas orientaciones y temas educativos. En esta oportunidad traemos un tema de interés, de salud, y tenemos un invitado especial. Pero primero vamos a hacer la sección de los refranes, que ya cada semana se ha hecho una costumbre. El refrán de hoy es: haz bien sin mirar a quién. ¿Cuál es el origen de este refrán? El origen de este refrán aparece en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 32 al 35. Dice así: ¿qué méritos tienen ustedes al amar solamente a quienes lo aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes puedan corresponderles? Aún los pecadores también corresponden así. Esperan recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y dáenles prestado y sin esperar nada a cambio. Así tendrán una recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso como los ingratos no lo son, pero es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Y cuál es el mensaje que nos da este refrán? Nos invita a ser bondadosos con los demás, a hacer obras de caridad sin mirar a quienes las hacemos y sin esperar ninguna recompensa. Este ha sido el refrán de la semana y inmediatamente pasamos al tema principal. Hacemos una pausa y seguimos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. De lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, un grupo de profesionales de alto nivel presentan la propuesta informativa El Poder Matutino. Debates, opinión y panel conducido de manera magistral por verdaderos profesionales de la comunicación. El Poder Matutino, de 8 a 11 de la mañana, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte.
Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, siempre con temas interesantes y educativos. Esta vez tenemos a un profesional de la salud que es eminente y que ya ustedes conocen, el doctor Sergio Díaz, especialista en medicina interna y un hombre fuera de serie. El tema que vamos a tener en el día de hoy es sobre la osteoporosis, que muchas de las personas no creen que es tan frecuente en este país. Bienvenido, doctor Sergio Díaz. Muchísimas gracias. Las gracias yo se las doy a ustedes porque una bienvenida de esa naturaleza y de esa elevación, fuera de serie. Creo que está un poquito exagerada, pero bueno, yo sé que somos amigos, entonces usted para eso. Usted es un hombre humilde, doctor. Bienvenido a nuestro programa, una edición nueva y esperamos disfrutarlos de verdad con este tema tan interesante. Gracias. Sí, y entrando en tema, doctor, nos gustaría que usted abordara en qué consiste la osteoporosis para orientar a los amigos televidentes. Perfecto. Sí, osteoporosis es una palabra compuesta de dos, lo que se llama un prefijo y un sufijo. Osteo, que es hueso, y porosis, que es poros, hoyitos. Los huesos se nos vuelven como si fuera un panal de abeja o un panal de avispa que tiene muchos hoyitos. Es una estructura global, pero tiene muchos hoyitos. Normalmente los huesos tienen lo que se llama trabéculas, tienen espacios, tienen huecos, como lo vemos cuando cortamos el muslo el hueso del muslo de un pollo. Vemos que no es uniforme, que tiene muchos espacios como tal. Pero resulta que en el hueso con osteoporosis, esos huecos se hacen mucho más grandes, se van uniendo un hueco con otro, forman huecos grandotes y el hueso se torna frágil, el hueso se torna que se rompe fácil. Entonces, el problema de la osteoporosis viene en que es una enfermedad que no da síntomas. El paciente no siente nada. Y lo que hace es entonces que la debilitación del hueso se nota cuando hay una fractura. Y ahí viene el problema. O sea, la prevención consiste en nosotros tratar de tener un hueso que no se rompa, que no nos provoque, que no nos dé una fractura, donde la fractura se puede producir en un paciente con osteoporosis sin una caída. Con un resbalón es suficiente para tener una caída y romper el hueso. Los huesos que más frecuentemente se fracturan en los pacientes con osteoporosis es el hueso de la cadera, la derecha o la izquierda, cualquiera de las dos. Es el fémur, el cuello del fémur que se fractura entonces. Eso es exactamente igual que el muslo de un pollo. Tiene una cabeza, tiene un espacito, un cuellito que le llamamos cuello, y tiene el hueso normal así. Entonces, entre la cabeza y el hueso normal, el hueso largo, ahí es que rompe. Esa es la parte más, la parte más frecuente. Otra pueden ser fracturas en la columna, incluso en la columna puede suceder lo que es el aplastamiento, la delgadez que se va haciendo de los discos intervertebrales, o sea, en la columna vertebral, y se van poniendo y nos vamos poniendo más chiquitos también en ese sentido, porque los huesos se van como aplastando. Y esto es lo que a veces inclusive tenemos la incerteza. Tengo una pariente que pasó esto a sí mismo. O sea, iba de la cocina para su habitación y ahí está la duda. El hijo me dice, mira, yo creo
que lo que sucedió más probablemente fue rompió el hueso y cayó. No que la caída le fracturó el hueso, sino que tenía una osteoporosis tan marcada, unos huesos tan débiles que se rompieron por el peso de ella misma, fracturó la cadera. Con el esfuerzo que iba de la cocina para la casa y por el peso de que ella es obesa, entonces ahí fracturó y cayó. Entonces, pero esa paciente, de hecho, ahí viene el otro problema. Esa paciente no pudo volver a caminar. Tiene la suerte de estar viva todavía, tiene varios años que le ha pasado. Pero la mayor parte de los pacientes ya envejecientes, cuando hacen una fractura de ese tipo, es como una condena ya. O sea, ya caer en una cama y ya es no poder volver a caminar. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y por eso estamos haciendo este programa así mismo, para tratar de orientar a la gente en qué hacer antes de que llegue una fractura como tal. Efectivamente. Doctor Sergio, es impactante realmente escuchar cómo usted narra, describe esos huecos en nuestros huesos cuando tenemos esa enfermedad terrible, oír ese caso que usted menciona de su familiar y de que no fue la caída, sino que ya el hueso debilitado con los huecos que usted refiere, sí, la porosidad que se produce, se llega hasta ese punto. Doctor, ¿qué es lo que produce la osteoporosis? Bueno, buena pregunta, porque no hay un aspecto claro de qué la produce. Ahora, sí se sabe que hay, o sea, podemos tener la ciencia, doctor, no tiene la exactitud de cuál es la deficiencia, qué es la falta de... No, sí, eso sí lo tenemos, pero qué genera esa situación, entonces ahí viene, hay muchas cosas que son incluso genéticas, o sea, y ese es un aspecto que es, yo he tenido pacientes de 90, tengo pacientes de 90, de más de 90 años que tienen unos huesos sencillamente espectaculares como si tuviera 18 años o 20 años. Wow. Unos huesos que no tienen ningún dato de osteoporosis como tal, ni de osteopenia, que es lo que se llama antes de llegar a osteoporosis. Pero el asunto es, sí sabemos que si hay deficiencia de calcio, podemos tener osteoporosis. Si hay deficiencia de vitamina D, podemos tener osteoporosis. Hay medicamentos que pueden inducir osteoporosis. Por ejemplo, el uso exagerado de esteroides, la dexametasona, la hidrocortisona, son medicamentos que usados a largo plazo, como hay algunas enfermedades, sobre todo renales, que necesitan un uso a largo plazo de esteroides, esos pacientes hay que estar haciendo una densitometría ósea anual. Frecuente. Porque esos pacientes, por los esteroides, destruyen el hueso así a largo plazo. Entonces, si se detecta a tiempo, podemos contrarrestar ese efecto con los tratamientos que se le ponen al paciente. Pero de base, uno decir qué es lo que la produce, es multifactorial, entonces uno no sabe, uno no puede decir exactamente. Y con lo del calcio, luego más adelante estaré hablando de una situación, porque el calcio se puede interpretar de dos maneras cuando tenemos los niveles de calcio, pero cuando lo medimos en sangre, pero eso lo veremos más adelante. Pero el problema de la osteoporosis es entre la alimentación, porque el calcio y la vitamina D los tenemos por alimentación fundamentalmente también. Pero si hay un déficit en la alimentación con déficit de calcio, podemos tener fácilmente osteoporosis. Pero resulta también que hay otras hormonas que facilitan el desarrollo de la masa ósea y que cuando faltan, entonces viene la debacle y es lo más probable que sufra para la paciente osteoporosis. Y ese es el caso de la menopausia. En la menopausia, de hecho, lo que más
en las situaciones que más se ha conocido y que la gente más conoce de osteoporosis es la condición de tener de la mujer en menopausia. Correcto. De hecho, repito, se consideraba que eso era casi una enfermedad de la menopausia. Pero estamos demostrando, y hay estudios que lo demuestran, y nosotros en la consulta regularmente lo estamos viendo, una cantidad enorme de hombres con osteoporosis, que no tiene nada que ver con la menopausia en la mujer, y de mujeres sin llegar a la menopausia que ya tienen osteoporosis. O sea, es decir, es una enfermedad de cualquier población de adultos sobre todo. Antes de los 35 años, habitualmente uno no la busca como tal, pero tengo pacientes así mismo. Puede darse. Sí, tengo pacientes con 32 años, hombres, que tienen osteoporosis. Qué complejo. Entonces, es una situación incómoda a veces, porque tú dices a veces, bueno, le mando a hacer una densitometría a este paciente o no, pero no porque el paciente no tiene ningún síntoma. No, ningún síntoma, no hay dolor, no hay problema. El paciente no siente ¿cómo nada. acude el paciente al médico? Bueno, ahí viene el aspecto importante. Y ahí entra la evaluación preventiva. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy el médico de evaluación preventiva en el HOMS, que es entonces allí el paciente define que yo quiero hacerme, como dicen, por ejemplo, los dominicanos, yo quiero hacerme un físico. O quiero hacerme yo quiero hacerme un chequeo general. Entonces, en esta área se le mandan entonces los paquetes. Hay distintos paquetes con distintos precios según lo que usted quiera hacerse. El paciente evalúa qué quiere hacerse y va y se hace. Se le hace todo en un solo día, lo que haya que hacerle de estudios. Entonces, en cada uno de esos paquetes tenemos una densitometría ósea. Sobre todo en los pacientes cuando el paciente tiene de 35 años hacia adelante. Como forma preventiva. Como forma preventiva. Entonces, cuando me llega el resultado, este paciente o esta paciente tienen osteopenia o tienen osteoporosis. Esto funciona como si fuera un semáforo, verde, amarillo y rojo. Así funciona, así es la densitometría ósea. Si estamos en verde no hay problema, cuando el valor nos da en verde. Cuando estamos en amarillo, significa ahí hay una alerta y esa se llama osteopenia. Entonces, ya el paciente cuando tiene osteopenia hay que ponerle tratamiento para que no llegue a osteoporosis. Entonces, ahí viene la situación, entonces otras veces ya nos llega con osteoporosis franca. Entonces, ahí tenemos que ver cómo retroceder, hacer que el hueso pues retorne otra vez y de osteoporosis vaya subiendo a osteopenia y de osteopenia pueda subir a hueso normal. Tenemos pacientes que eso le sucede. A largo plazo, eso se lleva de 1 a 5 años de tratamiento. Entonces, eso significa que sí se puede curar, doctor. Sí se puede. Sí se puede curar. Pero antes de eso, a mí me gustaría que usted ilustre a los amigos televidentes. Usted hablaba de los esteroides. Y los esteroides tenemos entendido que son analgésicos, antiinflamatorios potentes. A mí me gustaría que usted oriente, aunque no es el tema, en ese sentido, porque los amigos televidentes no todos entienden de los términos médicos, para que usted le oriente y que al consumir eso, porque tienen un dolor excesivo, que entienden que es excesivo, sin ir al médico, porque el doctorcito de la farmacia se la vende. Entonces, que usted oriente a la gente. Sí, interesante ese señalamiento, porque lo primero es que eso es un uso a largo plazo. Cuando el uso de esteroides es de mucho tiempo, es que está ese riesgo. Porque a un paciente le pongan un esteroide durante una semana o durante 2 semanas, eso no es una causa de osteoporosis necesariamente. Pero, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide, o sea, los pacientes artríticos que son dolores continuos, severos, enormes, limitantes,
esos pacientes muchas veces requieren esteroides por largo tiempo. Los pacientes asmáticos severos muchas veces requieren dexametasona u otro tipo de betametasona, otro tipo de esteroides a largo plazo. Los pacientes que tienen pielonefritis aguda, o sea, enfermedades renales crónicas sobre todo, requieren esteroides por largo tiempo. Entonces, en esos tipos de pacientes es que tenemos que evaluar cómo está la masa ósea en esos pacientes para evitar problemas posteriores. Eso es lo que nos lleva a decir y señalar que tenemos que tener cuidado con el uso de esteroides y la osteoporosis como tal. Es complejo nuestro sistema, nuestro cuerpo, Así es. nuestro sistema fisiológico, porque mantener un control, un equilibrio en lo que yo debo comer, no debo comer, las proteínas que debo ingerir, entre otras cosas, es difícil. Así es. El no determinarse a tiempo, la osteoporosis, todo es complejo. Usted refería sobre un examen Sí, densitometría. se llama densitometría ósea. O sea, ¿eso qué específicamente determina la densitometría que usted refiere? O sea, es sobre si el hueso tiene flexibilidad o no tiene flexibilidad, si puede aguantar mucho peso. ¿Qué es la densitometría, doctor? La densitometría ósea es un estudio de rayos X. Es una máquina que a través de los rayos X, entonces mide lo que se llama la densidad mineral del hueso. O sea, mide la solidez, vamos a decirlo en un término que nos entendamos más fácil, mide la solidez del hueso. Entonces, eso lo hace al pasar el rayo X por el hueso, entonces es como si le hace fotos, entonces fotografía al hueso y le dice, bueno, entonces ya el equipo entonces dice, mira, esa densidad ósea, esa solidez ósea está en un grado normal, en un grado de deficiencia leve, deficiencia moderada o deficiencia severa. Entonces, ¿de qué? De calcio. Porque hay algo que... ¿Solo de calcio, sí, doctor? Sí, y voy a decir ahora por qué solo de calcio. Hay dos 99% que me gusta decirle a los pacientes y que me entiendan la diferencia, y es lo que le quiero hacer con el público televidente. El 99% de todo el calcio que nosotros tenemos está en nuestros huesos. Wow. Ahora, a su vez, el 99% de lo que es un hueso es calcio. Son dos cosas diferentes. O sea, Sí, es diferente. es decir, Tiene sentido. dicho de otra manera, casi todo el calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está en nuestros huesos. Y a su vez, casi todo lo que constituye un hueso es calcio. Es calcio. ¿Estamos claros? Entonces, O sea que es fundamental el calcio. es fundamental el calcio. Entonces, si yo tengo un déficit de calcio, voy a tener un déficit en mis huesos. Y ahí viene la alimentación. El calcio, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en muchísimos de los vegetales de hojas verdes, en la rúgula, en el brócoli, la lechuga, en el coliflor. Son todos vegetales de hojas verdes, aunque el coliflor es blanco, las hojas que tiene las hojas de la planta son verdes. Entonces, en los productos lácteos, o sea, la leche y sus derivados, tienen alto contenido de calcio. Con la leche tenemos algunas cositas. El calcio per se. El calcio me refiero per se. a lo que venden, esas funditas que venden en la farmacia, Bueno, por ejemplo. eso es ya procesado, eso es gluconato de calcio, que ya son distintas formas de calcio. Hay citrato de calcio, gluconato de calcio, bifosfonatos, en fin. Hay distintos componentes, hay distintas formas como se presenta el calcio.
Pero el calcio, para nosotros absorberlo, es el mejor calcio para nosotros absorberlo es el calcio que nosotros podemos tener de los alimentos, de las plantas. De las plantas. Y vamos a hablar después, ahorita también de otra cosa ya después de la pausa, pero con el calcio. Pero entonces, si entendimos que el calcio es lo que forma, que los huesos son calcio, básicamente, entonces podemos entender que si un hueso se comienza a desbaratar, porque se está volviendo hoyitos, ¿quién es que va a tomar ese hueso que se está desbaratando? La sangre que irriga ese hueso, la sangre que nutre ese hueso. Entonces, cuando yo le mida calcio en sangre al paciente, diríamos en mi campo, maña fuera que diera bajito. O sea, es decir, Así es. el calcio, y eso yo quiero que el público lo entienda, pero el público televidente lo entienda claro. El calcio en sangre, cuando lo midamos en el laboratorio, va a estar alto, y mientras más alto está, más probabilidades tenga de que ese paciente tiene una osteoporosis. Porque la mayor parte de las veces que el calcio está alto no es porque comemos mucho calcio, sino porque se nos están desbaratando los huesos. No está llegando no a lo que es no, el sistema óseo. Se está desbaratando el sistema óseo, y quien lo está atrapando, eso que se está desmoronando, es la sangre. Es la sangre. Y cuando yo lo mida en sangre, entonces vuelvo a repetir la expresión campesina, la expresión del campo que dice maña fuera que diera bajito el calcio en sangre, me va a dar alto. Porque se me está desbaratando del hueso y lo está cogiendo la sangre, y yo lo estoy midiendo en sangre. Suena contradictorio. Suena contradictorio. Por eso es que lo quiero hacer el señalamiento. Sí, Correcto. vamos a aprovechar y a pedirle permiso al doctor Sergio Díaz para hacer una pausa y enseguida volvemos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. De lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, un grupo de profesionales de alto nivel presentan la propuesta informativa El Poder Matutino. Debates, opinión y panel conducido de manera magistral por verdaderos profesionales de la comunicación. El Poder Matutino, de 8 a 11 de la mañana, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con un filete de programa, la osteoporosis, con un experto en prevención, el doctor Sergio Díaz.
Doctor, usted hablaba de dos cosas que podrían ser contradictorias y que muchas veces podría traer confusión. Y es el exceso de calcio en la sangre, que cuando se hace el análisis sale con el nivel altísimo. Exacto. Entonces me surge la inquietud, el exceso de consumo de calcio en un paciente con osteoporosis sería dañino o qué se recomendaría? Totalmente dañino. O sea, si yo tengo, retomando otra vez para que quede claro, si yo tengo un paciente con osteoporosis es porque el hueso se está desbaratando. Y hemos dicho que el 99% de lo que es un hueso es calcio. Es calcio. Si yo tengo el paciente con osteoporosis, lo que está haciendo es desbaratando calcio, porque el hueso se me está desbaratando y lo que está es soltando calcio. ¿Y quién lo va a atrapar? Como decíamos, lo va a atrapar la sangre que alimenta ese hueso, que nutre ese hueso. Entonces, cuando yo le mida calcio en sangre a un paciente con osteoporosis, como conversaba el licenciado hace un momento, me decía, parece contraproducente, y parece contraproducente, parece ilógico que si yo tengo osteoporosis, tengo mucho calcio en sangre. Pero el análisis que tenemos que entender es que tengo mucho calcio en sangre porque se me está desbaratando el calcio desde el hueso. Como dijo un amigo que conocemos, me dijo, esto es como si a un borracho le estuviéramos dando marrón. O sea... Muy buena esa. Muy buen ejemplo. El paciente que tiene mucho calcio en sangre y yo le administro calcio o le doy calcio como tratamiento para una osteoporosis, yo estoy haciendo totalmente erróneo el manejo. Porque yo lo que tengo que tratar es de evitar que el calcio se me siga desbaratando del hueso. Pero yo no le puedo dar calcio si no le doy con que el calcio se me fije en el hueso otra vez. Entonces, no es que no se le administre calcio, es que no se administre calcio como tratamiento para osteoporosis, porque el tratamiento para osteoporosis lo que va a tratar de hacer es evitar que el hueso se siga destruyendo. Entonces yo voy a necesitar calcio, porque el hueso ya yo estoy evitando que se me destruya el hueso y yo voy a seguir formando hueso. Entonces, ese es lo que persigue el tratamiento de la osteoporosis, que el hueso no se siga destruyendo y que, contrario a eso, se vuelva a seguir formando más. Porque hay algo que también debo decir en ese sentido y que debe quedar claro. Nosotros diariamente estamos destruyendo y formando hueso. Destruyendo y formando hueso. Porque por orina siempre va a salir calcio. Siempre. Pero hay un nivel normal de salida de calcio por orina. Entonces, el calcio, la mayoría se va, por la orina se va a una parte y por las heces fecales se va a otra parte. De hecho, la mayor cantidad de calcio que nosotros excretamos, que nosotros sacamos diario, sale por las heces fecales. O sea, las heces son ricas en calcio. Válgala aclarando, tú ves, vamos a evitar seguir en esa línea. ¿No? Sí, sí. Pero, ¿qué sucede entonces? Cuando nosotros tenemos, la vida la podemos dividir en 3 etapas. Cuando somos niños, la formación de hueso es mayor que la destrucción. Se forma mucho hueso porque el niño está en crecimiento, va formando mucho hueso y va destruyendo poco. La salida de calcio en los niños es mucho menor, proporcionalmente. En la edad adulta normal, entre 20 y 35 años, estamos en balance, formando aproximadamente destruyendo la misma cantidad que vamos formando. Y por eso podemos tener una masa ósea normal. Pero a partir de los 35, a partir de los 40, depende de la condición, depende de la alimentación también. Pero a partir de los 35, en sentido general, la formación comienza a ser discretamente menor que la destrucción. Y en la medida en que vamos avanzando en edad, vamos formando menos y destruyendo más. Entonces, ahí es que viene que en condiciones normales, la curva de mantenimiento de la masa ósea va disminuyendo, va en picada, va hacia abajo. Y nuestros huesos
No es lo mismo el valor de un hueso a la edad de 35 o 40 años que a la edad de 60 o 70 años. No es lo mismo en sentido general. Yo dije al principio que he tenido pacientes con 90 años que tienen unos huesos que yo le he dicho, pero ¿y usted qué es lo que come para saber qué poder hacer? No, yo como casabe. Yo recuerdo un paciente que fabrica casabe y que tenía de 90 años, o sea, fabricaba casabe, ya la fábrica la tienen sus hijos. Y una masa ósea enorme. Y le digo, pero venga acá, si es el casabe que le produce esto, pues habrá que comer casabe. Pero, doctor, ahorita se acaba en todos los supermercados. Pero no estoy diciendo ni remotamente que es el casabe, sino lo curioso de que esa persona con una edad así y me mantiene una masa ósea enormemente sólida. Sí, una curiosidad, doctor, que siempre oímos en el medio, en las calles, que dicen que cuando uno va envejeciendo, uno se va contrayendo. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Y eso será producto de lo que usted está refiriendo? En parte sí, porque las vértebras se van poniendo más aplanadas, si una vértebra tiene esa altura, en la medida en que vamos envejeciendo y si la vértebra se va destruyendo, y la masa ósea le va bajando, entonces se va reduciendo el grosor de la vértebra. Pero además, el espacio entre una vértebra y otra se va reduciendo, que ya no es por osteoporosis, sino ya es porque los ligamentos se van poniendo delgados, se van poniendo frágiles, y generalmente nosotros nos ponemos más chiquitos. En la medida en que... Pues cierto, entonces, lo que se comenta en las calles... que sea que nos jorobemos, porque muchas veces una gente se joroba mucho, sobre todo cuando tenemos una altura, y cuando somos más altos, y entonces el alto, porque generalmente tiene que agacharse para coger cosas que están diseñadas para una altura convencional que no sea tan alta, entonces tiene que agacharse, y eso también va a provocar que se jorobe la masa cervical. Correcto. Pero la osteoporosis también lo provoca. O sea que las dos cosas se suman. Y ciertamente nosotros nos ponemos más chiquitos. Nos ponemos más pequeños. Cuando avanzamos en edad. Que en el caso de su tamaño tengo que no se va a notar mucho porque usted es bastante alto, pero me preocupa mi tamaño. Pues. Entonces, si me pongo más pequeño, me fuñí. Pero sí hay casos que uno lo nota, que uno ve, pero mira, se ha puesto más pequeño. Sí. Y es esa destrucción, ese desgaste del sistema óseo. Sí, esa es la idea. Se va reduciendo el tamaño del hueso, sobre todo en la columna, y eso hace que nos aplastemos, nos llegamos más abajo. Y volviendo un poquito más atrás, entonces, si una persona con la osteoporosis, con la deficiencia de osteoporosis, que tiene en la sangre, como decía usted, mucho calcio, entonces, no se puede combatir la enfermedad con más calcio. Entonces, ¿con qué otra vitamina? ¿Cuál es el tratamiento? Hay tratamiento para osteoporosis, hay distintos esquemas hay distintos tipos de tratamiento. Hay un tipo de tratamiento que aumenta la formación de hueso, administrando una hormona que hace que se forme más hueso. Y hay otros tipos de tratamiento que lo que hacen es que evitan que se siga destruyendo el hueso, que se siga destruyendo en exceso. Es decir, un tratamiento que favorece la formación y un tratamiento que reduce la destrucción. Generalmente el tratamiento que reduce la formación entonces es a base de una hormona que se llama calcitonina, y esa hormona entonces se administra generalmente en una inyección anual. Depende del grado. Básicamente químico. Sí, eso son sustancias químicas necesariamente para poder combatirlo. Esa sustancia generalmente se utiliza más cuando hay otro tipo de enfermedad que se sufre en los huesos, que no es este caso, sino que es la osteomalacia, entonces donde el hueso se ablanda. Porque pues, en ese caso se ablanda porque casi no tiene calcio. Y es así literalmente, eso es otra condición. Ahí hay que utilizar esa hormona obligatorio.
para poder entonces tener al paciente con una formación de hueso apropiada. Ahora, el tratamiento más convencional que utilizamos son unas pastillas que se utilizan, depende si la deficiencia es mayor en los huesos largos, como es el fémur, que se mide entonces cuando se mide el hueso de la cadera, o si es mayor en los huesos planos, como es la columna. Por eso se miden las dos cosas en la densitometría que usted me preguntaba ahorita. El estudio. En ese estudio. Entonces, si es más en hueso largo, se utiliza una pastilla, se puede utilizar una pastilla que se administra semanal. Es una sustancia que se llama alendronato y distintos nombres comerciales entonces tiene. Ahora, si es predominantemente en la columna, entonces se utiliza otra sustancia, otro de la misma familia, son como si fuera primos hermanos, que es el ivandronato. Entonces, esa se utiliza mensual. Eso es hormona también. No son hormonas. Esas son sustancias químicas no hormonales que entonces son para reducir la destrucción de hueso. La hormona es para aumentar la formación. Esa sí es hormona, pero para reducir la destrucción son los bifosfonatos, que así se llaman en sentido general. Está alendronato, está ivandronato, hay otras sustancias también que son menos comunes, y hay unas que se utilizan entonces en inyecciones cada 6 meses, pero por ejemplo yo utilizo, la que utilizo más son el alendronato y el ivandronato. Ahora, la mayor parte de las personas tienen déficit en los dos. Tienen déficit en la columna y en el fémur. Correcto. Es una gran cantidad, tienen déficit en los dos. Entonces nos vamos por el ivandronato, que aunque le pega menos a los huesos largos, pero le damos más prioridad a la columna en ese caso, porque la columna es más riesgosa. Sí, Es el centro del cuerpo, entonces, que sostiene el cuerpo. Entonces tratamos de eso, de hacer que si tiene de los dos problemas, entonces de ponerle un ivandronato, porque no se ponen los dos juntos. Ok. Es interesantísimo el tema, doctor, y la verdad es que nos va a faltar tiempo, porque usted es un experto... un científico. Un experto en la comunicación, porque explica muy bien, y yo estoy seguro que los amigos televidentes van a entender fácilmente todo lo que el doctor ha explicado. Le vamos a pedir permiso nuevamente, porque necesariamente tenemos que hacer una pausa y en breve regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. De lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, un grupo de profesionales de alto nivel presentan la propuesta informativa El Poder Matutino. Debates, opinión y panel conducido de manera magistral por verdaderos profesionales de la comunicación. El Poder Matutino, de 8 a 11 de la mañana, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles.
Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Saludos amigos televidentes, de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Aquí conversando con el doctor Sergio Díaz, el encargado de Medicina Preventiva del Hospital Metropolitano Homs. Hablar de medicina preventiva es necesario hablar con Sergio, porque ese sí sabe de eso. Se ha hablado, doctor Sergio Díaz, mucho del calcio, la importancia del calcio en los pacientes con este tipo de problemas. ¿Y qué papel desempeña la vitamina D? Porque se habla de la vitamina D como un vehículo, no sé. Y por último, para que usted desarrolle las conclusiones de lo que usted podría recomendar sobre esta enfermedad y el cuidado de la gente. Mira, voy a tratar de ser lo más resumido posible, porque puede ser muy largo si uno lo quiere, pero ya hay poco tiempo, lo sé. Miren, en este país, como conversamos, todo el mundo es médico y abogado. Y entonces todo el mundo vive recetando y vive indicando cosas y vive haciendo cosas. Y viven diciendo, y cuando hay un paciente que le dice, yo tengo osteoporosis, me dijo el doctor, o yo estoy camino a osteoporosis, entonces viven diciendo, tú tienes que tomar calcio y vitamina D. La vitamina D en este momento, eso es un boom, eso es una cuestión donde... Hay un boom. Hay un boom con la vitamina D y tú ves que todo el mundo vive preguntando, yo tomo vitamina D, calcio, vitamina C. Bien, no se le critica como tal eso, pero quiero señalar algo claro. Los multivitamínicos que tienen la cantidad de vitamina D que tiene un multivitamínico de cualquier tipo no es suficiente ni sirve para gran cosa. Vamos a estar claros con eso. La vitamina D se requiere con unas dosis, con unas concentraciones que sean mucho mayores de 1000 miligramos por día, de 1000 unidades por día, vamos a verlo de esa manera, para poder servir de algo. La mayoría de los productos que ustedes ven, que enriquecidos con vitamina D, jugos enriquecidos, jugo de naranja enriquecido con vitamina D, leche enriquecida con vitamina D, y usted busca la etiqueta y le dice 400 unidades de vitamina D. Eso no sirve para nada. O sea, usted está gastando su tiempo y creyendo que le está sirviendo de algo lo que le están administrando. La vitamina D es una hormona, es una vitamina que se considera una hormona. Tiene múltiples funciones que no las puedo comenzar a enumerar aquí, la gran mayoría. Nos vamos a ceñir con lo siguiente. La vitamina D se necesita para que desde el intestino, cuando nosotros comemos los alimentos que hemos mencionado que tienen calcio, que esos alimentos puedan desglosar el calcio y el calcio ser absorbido desde el intestino, pasando a la sangre, y para eso necesita vitamina D. Es como un vehículo, entonces. Es como un vehículo, es como si fuera un transportador. No lo es, no es un transportador, pero facilita la entrada del calcio desde el intestino hacia la sangre para que pueda ser absorbido. Entonces, pero a su vez, la vitamina D en el hueso, el calcio la necesita como medio también, como vehículo también para él actuar. Entonces, yo necesito vitamina D tanto para absorber el calcio como para la acción que hace el calcio en el hueso. Se podría decir que es como un fijador del calcio. Actúa para poder fijar el calcio en el hueso, necesito vitamina D. Entonces, por eso, cuando hacemos un estudio para ver que si hay osteoporosis o no, que hacemos la densitometría, tenemos que ver cómo está la vitamina D. Porque si tengo una deficiencia de vitamina D, entonces no voy a hacer nada porque no se me va a fijar el calcio tampoco allá porque no tengo vitamina D. Es como el cemento, entonces. Así es. Que fija el calcio en el sistema óseo. Para que tengamos una idea, hay un valor normal mínimo de vitamina D que es de 30 unidades, las unidades como se miden en los laboratorios, por nanogramos por decilitro, así se tiene el valor. Eso es de 30 a 100. Por encima de 100 es tóxico.
La vitamina D, si tú la pasas demasiado, es tóxica. Importante eso. Es poco frecuente, pero el exceso, y entonces con este boom de la vitamina D, si una gente se dedica a tomar vitamina D, como te la venden por Amazon, te la venden por donde quiera, Sí, sí, correcto. y 50.000 unidades, 100.000 unidades, y dice, no, yo tomo vitamina D porque eso es necesario para los huesos. Espérate, eso puede ser tóxico también. Entonces, tenemos que medir los niveles como tal, de manera que ese sentido de que en este país todo el mundo vive recetando, entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque el daño puede ser peor que el beneficio que quiere provocar, que quiere llevar. El sentido, entonces, concluyendo en parte con lo que hemos hablado hoy es, por favor, no hagamos empíricamente la administración de medicamentos que no hemos valorado y que no han sido valorados por alguien que sepa un poquito de lo que está haciendo. O sea, no tomemos calcio sin saber cuáles son los niveles de calcio que yo tengo y sin saber si tengo osteoporosis o no. No tomemos vitamina D si yo no la he medido, si no sé cuánto tengo de vitamina D. Entonces, por último, una cosa en este sentido, con relación al sol. Nos viven diciendo que Sí. necesitamos coger muchísimo sol para nosotros tener vitamina D. Lamentablemente, esa es una verdad, pero poca verdad. A media. Es una verdad a medias, y a cuarta diría yo, o a tercio por ahí, para hacerlo menos verdad. Miren, los rayos el sol tiene dos tipos de rayos ultravioletas. Unos son tipo A y otros son tipo B. Pero los tipo A son el 95%, y esos no son los que forman vitamina D en la piel, sino los tipo B, que nada más son el 5%. Literalmente, para yo tener vitamina D suficiente a través del sol, yo tendría que literalmente achicharrarme para yo poder decir que tengo vitamina D suficiente. Entonces, la vitamina D tenemos que adquirirla por la alimentación y por los nutrientes que podamos tener entonces por medicamento. Por último, ya que yo sé que ya el tiempo se fue, quiero decir, el calcio y la vitamina D lo encontramos bien en los pescados, en los peces. Fósforo, ahí. Pero para decir al final, en este sentido, el pescado que tiene del que podemos aprovechar mayor cantidad de calcio, de vitamina D, es la vulgar sardina, para que sepan. Wow, porque de la sardina es el único pescado del que nos comemos el espinazo. Cierto. Excelente. Excelente. Muchas gracias, doctor. Gracias, por doctor. compartir con nosotros todas estas informaciones, amigos televidentes. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Será en una próxima entrega que volveremos a estar con ustedes. Saludos.